Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Imaginen un momento donde no existía nada, absolutamente nada. Y entonces, Dios comenzó la más grandiosa obra de creación jamás vista. En 6 días, transformó el vacío en un universo lleno de maravillas. Primero, con sus palabras, separó la luz de las tinieblas. Luego creó el cielo, los océanos y la tierra firme. ¿Se imaginan ver brotar las primeras plantas y árboles de la tierra desnuda? Pero esto era solo el comienzo. El 4.º día, el universo se iluminó con el sol, la luna y las estrellas. Después, los mares se llenaron de vida y el cielo de aves. La tierra se pobló de animales de toda clase. Y entonces llegó el momento culminante. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán y Eva, los primeros habitantes de este mundo perfecto. El jardín del Edén era un paraíso incomparable. Imaginen un lugar donde cada planta, cada árbol, cada rincón rebosaba de vida y belleza. En medio de este jardín, Dios plantó 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo había una regla: no comer del fruto del árbol del conocimiento, pero ya conocen la historia. La serpiente, astuta y engañosa, convenció a Eva de que probara el fruto prohibido. Eva compartió con Adán, y en ese momento todo cambió. La inocencia se perdió, y por primera vez sintieron vergüenza y miedo. Las consecuencias fueron severas. El trabajo se volvió arduo, el parto doloroso, y fueron expulsados del jardín. La historia continúa con el primer drama familiar de la humanidad. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, eligieron caminos diferentes. Abel era pastor y Caín agricultor. Ambos presentaron ofrendas a Dios, pero solo la de Abel fue aceptada. La envidia consumió a Caín, llevándolo a cometer el primer asesinato de la historia contra su propio hermano. El capítulo 5 nos presenta algo fascinante: la genealogía desde Adán hasta Noé. ¿Sabían que estos primeros humanos vivían cientos de años? Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años. Imaginen toda la historia que presenció. Esta narrativa nos enseña lecciones importantes sobre la creación, las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la obediencia y el amor fraternal. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino a generaciones enteras. Imagina un mundo sumido en la oscuridad moral, donde la maldad se había extendido como una plaga. Esta situación entristeció tanto a Dios que decidió tomar una medida drástica. Sin embargo, entre toda esa oscuridad, brillaba una luz: Noé, un hombre justo y recto que caminaba con Dios. Dios le encomendó a Noé una tarea monumental: construir un arca gigantesca. ¿Te imaginas la escena? Un hombre construyendo un barco enorme en tierra firme, mientras sus vecinos probablemente lo miraban con incredulidad. Pero Noé perseveró, siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas. Cuando llegó el momento, Noé, su familia y parejas de cada especie animal entraron en el arca. Y entonces comenzó. 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Las aguas cubrieron hasta las montañas más altas, transformando completamente el paisaje de la tierra. Pero esta no es una historia de destrucción, sino de renovación y esperanza. Después de que las aguas comenzaron a retroceder, Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para verificar si la tierra estaba seca. La paloma, en su segundo viaje, regresó con una rama de olivo, señal de que la vida estaba renaciendo. Finalmente, el arca se posó en los montes de Ararat, y una nueva era comenzó para la humanidad. Dios estableció un pacto hermoso con Noé y todos los seres vivos, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. ¿Y sabes cuál fue el símbolo de esta promesa? El arco iris, ese espectacular fenómeno natural que hasta hoy nos recuerda este pacto divino. Los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem,
Cam y Jafet, se multiplicaron y dieron origen a las diferentes naciones del mundo. Pero aquí viene otra historia fascinante: la Torre de Babel. En aquel entonces, toda la humanidad hablaba un solo idioma. Unidos por esta lengua común, decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Ambicioso, ¿verdad? Pero esta ambición nacía de la soberbia, del deseo de igualarse a Dios. Dios, viendo la arrogancia humana, decidió confundir sus lenguas. De repente, los constructores no podían entenderse entre sí. Imagina el caos: personas gesticulando, intentando comunicarse, pero sin poder comprenderse. Esta confusión llevó a la dispersión de los pueblos por toda la tierra, dando origen a las diferentes culturas y lenguas que conocemos hoy. Estas historias nos enseñan lecciones valiosas sobre la humildad, la obediencia y las consecuencias de nuestras acciones. Nos muestran que Dios puede usar a una sola persona fiel, como Noé, para preservar la vida en la tierra, y que la soberbia humana siempre tiene consecuencias. También nos recuerdan que después de cada tormenta viene la calma, y que Dios siempre cumple sus promesas. El arco iris sigue siendo un recordatorio hermoso de la fidelidad divina. Imaginen por un momento: están viviendo una vida tranquila en su ciudad natal, rodeados de todo lo que conocen y aman, cuando de repente Dios les pide que lo dejen todo y partan hacia un lugar desconocido. Difícil de imaginar, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que le sucedió a Abraham. Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos y le hizo una promesa increíble: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Se imaginan la fe que se necesita para confiar en una promesa así? Abraham no lo dudó. Empacó sus pertenencias y partió hacia Canaán con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Pero la vida no siempre es un camino recto, ¿verdad? Pronto, Abraham y Lot se dieron cuenta de que la tierra no era suficiente para sus rebaños. Como un verdadero ejemplo de sabiduría y generosidad, Abraham le dio a Lot la opción de elegir primero. Lot escogió la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, mientras que Abraham se quedó con la tierra menos atractiva. Aquí viene una parte emocionante. Cuando Lot fue capturado por una coalición de reyes, Abraham no dudó en ir a rescatarlo. Con solo 318 hombres, persiguió a los ejércitos y logró liberar a su sobrino. ¡Qué demostración de valentía y amor familiar! Y en este momento aparece un personaje misterioso: Melquisedec, rey de Salem, quien bendice a Abraham. Pero la historia se pone aún más interesante. Dios hace un pacto solemne con Abraham, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Han intentado contar las estrellas alguna vez? Imposible. Así de grande era la promesa de Dios. Sin embargo, Sarai, impaciente por ver cumplida esta promesa, toma una decisión que tendría consecuencias duraderas. Le da su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo. Así nace Ismael, pero este no era el hijo que Dios había prometido. Finalmente, Dios renueva su pacto con Abraham de una manera especial. Cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara. Establece la circuncisión como señal del pacto, un recordatorio físico de la promesa espiritual. ¿No es asombroso cómo Dios obra en nuestras vidas? A veces nos pide dar pasos de fe que parecen imposibles, pero Él siempre cumple sus promesas, aunque no sea de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. Esta historia nos enseña sobre la fe, la paciencia y la fidelidad de Dios. Nos muestra que incluso cuando tomamos decisiones equivocadas, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Nos recuerda que los planes de Dios son mejores que los nuestros, aunque no siempre los entendamos en el momento. Abraham, un hombre de 99 años, está sentado a la entrada de su tienda en el calor del día cuando de repente recibe 3 visitantes muy especiales. Sí, era Dios mismo acompañado por 2 ángeles, pero lo más increíble estaba por venir. Durante esta visita, Dios le hace una promesa a Abraham
que parece imposible, su esposa Sara, quien ya tenía 90 años, tendría un hijo. ¿Te lo puedes imaginar? Cuando Sara escuchó esto, no pudo evitar reírse. ¿Y quién no lo haría? Pero aquí viene la parte más importante. Para Dios, nada es imposible. Esta promesa no fue un simple decir. Un año después, tal como Dios lo había anunciado, nació Isaac, el hijo de la promesa. Un verdadero milagro. Pero esta historia no termina aquí, amigos. La fe de Abraham sería puesta a prueba de una manera que ninguno de nosotros podría imaginar. Dios le pidió que sacrificara a ese mismo hijo, a Isaac, el hijo que tanto había esperado. Pueden imaginar el dolor y la confusión que Abraham debe haber sentido. Sin embargo, su fe era tan fuerte que estuvo dispuesto a obedecer. En el último momento, cuando Abraham ya había levantado el cuchillo, un ángel detuvo su mano. Dios había probado su fe y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Esta prueba demostró la lealtad inquebrantable de Abraham y su confianza total en las promesas de Dios. Esta historia nos enseña algo muy valioso. La fe verdadera no se trata solo de creer cuando todo va bien, sino de mantener la confianza incluso en los momentos más difíciles. Abraham nos muestra que la fe y la obediencia van de la mano, y que Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces sus caminos nos parezcan misteriosos. También aprendemos sobre la importancia de la paciencia. Sara esperó 90 años para tener un hijo, pero Dios cumplió su palabra en el momento perfecto. A veces, lo que parece imposible para nosotros es exactamente donde Dios hace sus mayores milagros. Amigos, esta historia nos recuerda que no hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias pruebas y momentos de duda, pero como Abraham, podemos elegir confiar. Todo comienza cuando Abraham, ya anciano, decide que es hora de encontrar una esposa para su hijo Isaac. Pero no cualquier esposa, debía ser alguien de su tierra natal. Así que envía a su siervo más confiable en una misión especial: encontrar a la mujer perfecta para Isaac. El siervo emprende este largo viaje, y pueden creer que encuentra exactamente lo que buscaba. Junto a un pozo, conoce a una joven llamada Rebeca, quien demuestra ser no solo hermosa, sino también amable y generosa. Esta historia parece sacada de un cuento. Rebeca acepta casarse con Isaac sin siquiera conocerlo. ¡Qué acto de fe tan increíble! Pero esperen, porque la historia se pone aún más interesante. Isaac y Rebeca tienen gemelos, Esaú y Jacob. Estos hermanos no podían ser más diferentes. Esaú era un cazador rudo y peludo, mientras que Jacob era más tranquilo y hogareño. Un día, Esaú regresa hambriento de cazar, ¿y qué hace? Vende su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. ¿Se imaginan cambiar algo tan valioso por una comida? Años después, viene el momento más controversial de esta historia. Rebeca y Jacob conspiran para engañar al anciano Isaac, quien ya estaba ciego. Jacob se hace pasar por Esaú para recibir la bendición de la primogenitura. ¡Qué dilema moral! Aunque consiguen su objetivo, las consecuencias son graves. Jacob tiene que huir de la ira de su hermano. Durante su huida, Jacob tiene una experiencia extraordinaria en Betel. En un sueño, ve una escalera que llega hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Dios mismo le habla y renueva las promesas que había hecho a Abraham. ¡Qué momento tan impresionante! Finalmente, Jacob llega a la casa de su tío Labán, donde se enamora perdidamente de su prima Raquel. Pero sorpresa, Labán le juega una treta y termina casándolo primero con Lea, la hermana mayor. Jacob trabaja 14 años en total para poder casarse también con Raquel. El amor lo puede todo. Esta historia nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones, el poder del amor y cómo Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. ¿No les parece fascinante cómo todo se entrelaza? Jacob, quien había trabajado durante años para Labán, finalmente forma su propia familia.
Sus esposas Lea y Raquel, junto con sus siervas Bilha y Silpa, le dan 12 hijos que más tarde se convertirían en las 12 tribus de Israel. Qué extraordinario ver cómo Dios cumple sus promesas de multiplicar su descendencia. Pero la vida de Jacob estaba a punto de dar un giro inesperado. Después de 20 años trabajando para Labán, decide que es momento de regresar a su tierra. Sin embargo, no fue tan simple como hacer las maletas e irse. Jacob tuvo que planear cuidadosamente su partida, llevándose a sus esposas, hijos y todo lo que había ganado con su trabajo. Ahora viene una parte emocionante. Jacob se entera que su hermano Esaú, de quien había huido años atrás, viene a su encuentro. ¿Se imaginan la tensión? Jacob, preocupado por cómo reaccionaría su hermano, divide sus bienes y familia en grupos y envía regalos por delante para apaciguar a Esaú. Pero antes del encuentro con su hermano, ocurre algo extraordinario. Una noche, Jacob se queda solo y lucha con un ángel hasta el amanecer. Esta lucha física se convierte en un momento espiritual crucial. Su nombre es cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. ¡Qué momento tan significativo! El encuentro con Esaú resulta ser mucho mejor de lo esperado. Los hermanos se reconcilian en un emotivo abrazo, dejando atrás años de enemistad. ¡Qué hermoso ejemplo de cómo el perdón puede sanar las heridas más profundas! Sin embargo, no todo fue felicidad en el camino. La familia enfrenta momentos difíciles, especialmente cuando llegan a Betel. Allí, Dios renueva su pacto con Jacob, confirmando las promesas hechas a Abraham e Isaac. Pero también es un tiempo de pérdida, pues Raquel, su amada esposa, fallece al dar a luz a Benjamín, el último de los 12 hijos. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la reconciliación. Nos muestra cómo Dios puede transformar nuestras luchas en bendiciones y cómo su fidelidad permanece incluso en los momentos más difíciles. Todo comienza con la genealogía de Esaú, quien se estableció en la región de Edom. Pero la verdadera aventura inicia con José, el hijo predilecto de Jacob. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los favoritismos en una familia pueden causar tanto dolor? José recibió de su padre una túnica especial, un regalo que despertó la envidia de sus hermanos. Pero eso no fue todo. José también tenía sueños proféticos. En ellos, veía cómo sus hermanos y hasta sus padres se inclinaban ante él. Como podrás imaginar, esto no cayó nada bien en la familia. Sus hermanos, consumidos por la envidia, tramaron un plan terrible. Lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Mientras tanto, la historia nos lleva a un desvío interesante con Judá, uno de los hermanos de José, y su nuera Tamar. Es una historia que nos enseña sobre la providencia divina y cómo Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Pero volvamos a José. ¿Qué pasó con él en Egipto? Fue vendido a Potifar, un oficial importante del faraón. José demostró ser tan capaz y confiable que pronto se ganó la confianza de su amo. Sin embargo, la esposa de Potifar, llevada por motivos incorrectos, lo acusó falsamente, y José terminó en la cárcel. ¿Alguna vez te has sentido injustamente acusado? José podría haberse hundido en la amargura, pero en lugar de eso, mantuvo su fe y su integridad. En la cárcel, Dios le dio un don especial: la capacidad de interpretar sueños. Interpretó los sueños de 2 prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Sus interpretaciones se cumplieron exactamente como él lo había dicho. Y aquí viene la parte más emocionante. El faraón tiene unos sueños perturbadores: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas vacías. Nadie puede interpretarlos hasta que el copero finalmente recuerda a José. José, con la sabiduría que Dios le dio, interpreta los sueños. Vendrán 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Pero no se detiene ahí. También propone un plan para enfrentar la crisis. El faraón queda tan impresionado que nombra a José gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad después de él mismo.
¿No es increíble cómo Dios puede transformar las circunstancias más difíciles? De ser un esclavo en la cárcel, José pasó a ser uno de los hombres más poderosos de Egipto. Su historia nos enseña que no importa cuán oscuro parezca nuestro presente, Dios tiene un plan mayor. ¿Te imaginas encontrarte con alguien de tu pasado, pero esa persona no te reconoce? Esto es exactamente lo que le sucedió a José en Egipto. Sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo años atrás, llegaron a Egipto buscando alimentos debido a la gran hambruna que azotaba la región. Cuando estos hombres se presentaron ante José, se postraron ante él sin saber que era su hermano. José, ahora convertido en gobernador de Egipto, los reconoció inmediatamente, pero decidió no rebelarse. ¿Por qué? Quería probar si sus hermanos habían cambiado. Les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para comprobar que no eran espías. Los hermanos regresaron a Canaán y convencieron a su padre Jacob, aunque con gran dificultad, de dejar ir a Benjamín con ellos a Egipto. Pero José tenía un plan más elaborado. Ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Cuando sus hermanos partían de regreso a casa, los hizo perseguir y descubrieron la copa. ¿Se imaginan el pánico que sintieron? Este era el momento de la verdad. Y aquí viene la parte más conmovedora. Judá, uno de los hermanos, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Este acto de sacrificio demostró que los hermanos habían cambiado verdaderamente. Ya no eran los mismos que habían vendido a José por envidia. José no pudo contenerse más. En una escena llena de emoción, reveló su identidad a sus hermanos. «Yo soy José, su hermano, al que vendieron a Egipto», les dijo. Los hermanos quedaron atónitos, temerosos de la venganza que podría tomar. Pero José los sorprendió con su perdón y amor, explicándoles que Dios había usado aquella terrible situación para un propósito mayor: salvar vidas durante la hambruna. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que los invitó a traer a toda su familia a Egipto, donde tendrían abundancia y protección. Jacob, al enterarse de que su hijo José estaba vivo, no podía creerlo. Pero cuando vio los carros que José había enviado para transportarlos, su espíritu revivió. Así, toda la familia de Jacob, 70 personas en total, se trasladó a Egipto, estableciéndose en la región de Gosén. Este acontecimiento marcó el comienzo de la presencia del pueblo hebreo en Egipto. Esta historia nos enseña sobre el poder del perdón, la reconciliación familiar y cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos. José no se dejó llevar por el rencor ni la venganza, sino que eligió el camino del amor y la reconciliación. Jacob y toda su familia llegan a Egipto, donde José los presenta ante el faraón. Es un encuentro histórico donde el anciano patriarca bendice al gobernante más poderoso de la época. El faraón, impresionado por la dignidad de Jacob, permite que la familia se establezca en la mejor región de Gosén. Mientras tanto, José demuestra ser un administrador brillante. Durante los años de hambruna, gestiona los recursos de Egipto con sabiduría, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación. ¿No es asombroso cómo Dios puede usar nuestras habilidades para bendecir a otros? Pero la historia se vuelve aún más interesante. Jacob, sintiendo que su tiempo se acerca, llama a los hijos de José, Efraín y Manasés. En un giro inesperado, les da una bendición especial, adoptándolos como sus propios hijos. Al bendecirlos, cruza sus manos, poniendo la derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. José intenta corregir a su padre, pero Jacob insiste. Está siguiendo la guía divina. Luego viene uno de los momentos más emotivos. Jacob reúne a sus 12 hijos para sus bendiciones finales. Como un profeta inspirado, describe el futuro de cada tribu. A Judá le promete el cetro real, prediciendo la venida del Mesías. A José lo bendice con prosperidad abundante. Cada bendición
refleja tanto el carácter de los hijos como el plan de Dios para sus descendientes. Tras la muerte de Jacob, sus hijos cumplen su último deseo. Lo entierran en la cueva de Macpela en Canaán, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Es un viaje funeral impresionante, donde egipcios e israelitas honran juntos al patriarca. La historia concluye con José, quien antes de morir hace prometer a sus hermanos que llevarán sus huesos a la tierra prometida cuando Dios los libere de Egipto. ¡Qué fe tan extraordinaria! Incluso en su muerte, José mira hacia el futuro con esperanza. El Génesis termina, pero la historia de la fidelidad de Dios continúa. Nos muestra que, a pesar de nuestras debilidades y errores, Dios cumple sus promesas y trabaja a través de personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a compartirla y suscribirte para más reflexiones sobre estas maravillosas enseñanzas. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la fidelidad de Dios es eterna y sus promesas siempre se cumplen.